Hola, Dale. buenas noches. Vamos a empezar con el after de la SOC Neo, un espacio para residentes. Tenemos a tres exponentes, a Agustín Gutiérrez, a Candelaria Lucero y al doctor Germán Emmerich. Tenemos a cuatro discutidores que son referentes de glaucoma en Córdoba, a la doctora Karina Carpio, al doctor Javier Vargas, al doctor Osvaldo Cuello y al doctor Pablo Bonancia. Eh, Vamos a pasar al doctor Agustín Gutiérrez, así nos habla de su caso. Podés compartir pantalla, Agustín. Bueno, hola, buenas noches. Mi nombre es Agustín Gutiérrez. Soy ex residente de la clínica Maldonado Vaz. Ahí está la pantalla bien. Está empezando. Perfecto. Bueno, este es un caso clínico de un paciente que vino hace poquito en la pandemia con dolor ocular. Empezamos. Un paciente de sexo masculino de 58 años de edad que concurre a la consulta el 17 de noviembre refiriendo una disminución de la agudeza visual más visión borrosa en el ojo derecho de 5 meses de evolución asociado a dolores de cabeza. El paciente no había consultado antes por miedo al contagio. Los antecedentes personales patológicos tenían una cardiopatía isquémica, actualmente medicado con carvedilol y aspirina, negaba alguna alergia, y los antecedentes quirúrgicos, una colecistectomía, colocación de 2 stent y una nefrectomía parcial. Negaba algún antecedente familiar. Al examen oftalmológico, la agudeza visual del ojo derecho era 3 décimas sin corrección y no mejoraba, y la del ojo izquierdo era 7 décimas con corrección, mejorando 9 décimas con una esfera positiva de +1. En la biomicroscopía, el ojo derecho tenía córnea clara, cámara 1 con el sistema de Van Herrick, iris normal, pupila normal y cristalino aumentado de densidad. El ojo izquierdo era muy parecido, córnea clara, cámara 1 también, iris normal, pupila normal y cristalino aumentado de densidad. La presión intraocular del ojo derecho estaba alta, estaba en 37 milímetros de mercurio, y la del ojo izquierdo estaba en 18. Lo que se procedió a hacer, se medicó al paciente con una gota de timolol más dorzolamida y se le dio vía oral un comprimido de acetazolamida. Luego de 30 minutos se midió nuevamente la presión, registrando 28 milímetros de mercurio en el ojo derecho. Se indicó timolol y dorzolamida cada 8 horas y vía oral medio comprimido de acetazolamida cada 12 horas. Y se pidió un campo visual, una tomografía de coherencia óptica y un visante. Y control a las 24 horas. A las 24 horas se realizó una ecometría al paciente, la agudeza visual y la biomicroscopía estaban sin cambios, la presión había descendido un poco más a 19 milímetros de mercurio y en el ojo izquierdo a 10, y este es el resultado del campo visual. El ojo derecho muy dañado y el ojo izquierdo bastante más normal. El visante nos muestra una cámara anterior bastante estrecha, una profundidad de 1,53 milímetros, cuando lo normal es de 3,3 aproximadamente, y los ángulos cerrados. En el sector superior del ojo derecho, en el sector nasal inferior, se ve que hay un ángulo cerrado. El ojo izquierdo, la profundidad de cámara era un poquito mayor, de 1,84, el Dernreis de 920, y el ángulo se veía que estaba muy chiquito, pero no estaba cerrado, en el sector nasal y en el sector inferior. El OCT del mismo paciente, las fibras nerviosas estaban disminuidas en el ojo derecho, la asimetría de los nervios ópticos era del 45%, y tenía una gran excavación en el ojo derecho con respecto al ojo izquierdo, y en el gráfico por sectores, el sector inferior, nasal y temporal, estaban bastante alterados. Las células ganglionares también estaban alteradas en el ojo derecho y bastante bien en el ojo izquierdo. Entonces, después de todos los análisis que le hicimos al paciente, se decidió en el ojo derecho realizar una facomulsificación en primera instancia y una trabeculectomía si no disminuía la presión. Y al ojo izquierdo se le indicó una facomulsificación, que se realizó el 26 del 11 del 2020. Estos son dos trabajos, uno de China y otro de España,
Ambos trabajos, el de China tiene una cantidad de pacientes un poquito superior, de 122 pacientes, pero ambos trabajos hablan más o menos de lo mismo. Se hicieron 2 grupos, a cada grupo se estudió la presión intraocular, la gonioscopía y con un bisante de cámara anterior se evaluó todas las características de la cámara anterior y de los ángulos. En los 2 grupos se mostró que se bajó la presión intraocular con las 2 técnicas, con la facomulsificación y con la iridotomía con Jack Laser. La única diferencia que se encontró es que en los pacientes con facomulsificación la presión se estabilizaba un poquito antes, alrededor de al segundo mes ya estaba disminuida, y los pacientes que hacían iridotomía demoraron un poquito más entre el tercer y el cuarto mes. Las únicas diferencias que se objetivaron fueron en la profundidad de la cámara, que fue mayor para todos los pacientes que le hicieron facomulsificación, y la apertura final del ángulo. Y en los pacientes que hicieron facomulsificación no se observó un cierre angular residual. El paciente en los controles postquirúrgicos seguía con dorzolamida y con timolol, y con bromfenac y gatifloxacina con dexa cada 6 horas. La agudeza visual era de 3 décimas sin corrección y la presión estaba en 18. La cámara anterior estaba un poquito más amplia que antes, y el resto sin ninguna particularidad. Un par de días después de la cirugía del segundo ojo, el paciente seguía con la medicación dorsolamida con timolol cada 12 horas y bromfenac solamente en el ojo izquierdo, todas las gotas postquirúrgicas. La agudeza visual era de 5 décimas sin corrección y en el ojo izquierdo de 9 décimas sin corrección. Y en ambos ojos la presión estaba en 12 milímetros de mercurio. La biomicroscopía, la cámara estaba un poquito más ancha y el resto sin ningún cambio. Este es el bisante del paciente cuando llegó. Este no es del paciente, es de un paciente que tiene un lente, pero solamente es para comparar la diferencia en el lens rise del paciente cuando vino y después de una facomulsificación, como el lente, al ser mucho más finito, permite que el iris no cierre el ángulo. Y este es el campo visual del paciente con el campo visual con el que vino, y este campo visual se lo hicimos hace un mes atrás, donde hay una pequeña mejoría de lo que llegó, digamos. Y bueno, y para concluir, muchos nos hemos preguntado si la oftalmología era esencial en este tiempo de pandemia, y para este paciente claramente lo fue, digamos. El retraso en el diagnóstico y en el tratamiento hizo que el campo visual que le queda en el ojo derecho esté mucho más disminuido. Muchas gracias. Muy bueno, Agustín, excelente. Muy buen caso, felicitaciones. Bueno, Pablo, gracias. si tenés algo para comentar, te escuchamos. Bien, muy bien, Agustín, muy buena la presentación, muy clara. Eso es un caso con que nos presentamos muchas veces, tal cual. Bueno, lo positivo que se pudo resolver y que el paciente terminó con la presión controlada solamente con la facomulsificación, como para sumar a lo que se podría haber hecho o que uno hace habitualmente en estos casos, cuando tenemos al paciente con el cuadro agudo en la guardia, inclusive es hacer una gonioscopía. La gonioscopía de indentación nos va a ayudar a saber si hay sinequias o solamente una posición, y eso puede determinar el pronóstico, digamos, de la cirugía después de la faco, a ver si la presión va a regular o no, ¿no? Y también creo que es algo importante, es que en estos casos la pilocarpina es, creo yo, fundamental para intentar desbloquear ese ángulo y que pueda ayudar a bajar más la presión, preparándonos para la conducta que sea, ya sea la iridotomía o en este caso la faco, en este caso, ¿no? En cuanto al ojo izquierdo, si bien falta la gonioscopía, se ve en el guisante un ángulo bastante estrecho, y bueno, ya que se resolvió el cuadro con la facomulsificación, también me parece muy oportuno haberle hecho la faco en el ojo izquierdo para prevenir que el cuadro sea igual.
Y bueno, yo también soy bastante pro FACO en estos casos, en pacientes que tienen ángulos muy estrechos, como los que mostró recién Agustín, sobre todo si tiene digamos, más de 50 años, y un vicio de refracción también que va a ser beneficiado con el procedimiento, ¿no? Siempre ideal es encontrarlos antes, que hagan estos bloqueos y semejante daño, pero bueno, ahí está también la cuestión de hacer la prevención. Excelente, Pablo, muchísimas gracias. De Osvaldo, nada. ¿alguna? Sí, en realidad estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Pablo. La verdad que en estos casos, primero, Agustín, te felicito por un caso muy práctico y nos viene a la consulta permanente, tanto a los especialistas de glaucoma como al médico oftalmólogo oftalmólogo en general. Lógicamente es mandatorio el tema de la gonioscopía, porque muchas veces el Bisante nos ayuda a mostrarle al paciente, nos ayuda a documentar que tenemos un cierre angular, pero creo que con la gonioscopía vamos a realmente hacer el diagnóstico, si ese cierre angular es por aposición o por sinequias. Muchas veces con el Visantes, un OCT de cámara anterior, se sobreestima el cierre angular, entonces por ahí podemos errarle el diagnóstico, pero muy bien mostró Agustín el tema del bolt o la parte anterior del cristalino, cómo va prolapsando hacia cámara anterior. Y lo interesante de este caso es que nos encontramos con esta pregunta que nos hacemos normalmente, pacientes que tienen un cierre angular primario, o en este caso como el que mostró Agustín, un glaucoma por cierre angular primario. Si hacemos directamente una iridotomía, si hacemos una FACO, si hacemos una FACO trave, y también tenemos el caso del otro ojo, que el otro ojo tenemos un cierre angular por lo que muestra en la biomicroscopía, ¿no? Cuando tenemos el dato del agonio, pero en este caso podríamos hablar de una posible sospecha de cierre angular. Entonces tenemos distintas, en la clasificación, distintos estadios de cierre angular, sospecha de cierre angular, y un glaucoma por cierre angular. En el caso del ojo izquierdo, al mostrar bien que tiene un glaucoma avanzado, un glaucoma por cierre angular avanzado, en este caso creo que deberíamos hacer, como hizo Agustín, combinar las dos cirugías, FACO y trave, más allá que el Eagle mostró este tipo de pacientes que podíamos hacer la FACO sola, con cristalino transparente, y lograban controlar la presión intraocular. El tema es que con un glaucoma tan avanzado, podemos encontrarnos que después de la FACO, tener una crisis hipertensiva o no tener tiempo para llegar con presiones tan altas, llegar a hacer posteriormente una trave. Entonces creo que en este caso del ojo derecho, yo me inclinaría, como hizo Agustín, a hacer una FACO trave. Y bueno, y el ojo izquierdo, si tendríamos datos de la gonioscopía, bueno, ahí podríamos intentar o una iridotomía profiláctica, pero bueno, ya con el antecedente del ojo derecho, lógicamente en ese caso sí hacen una FACO sola que nos va a ayudar a abrir el ángulo y evitar cierres a futuro. Muchísimas gracias, Osvaldo. Bueno, Yo no vamos sé a... si... Sí. Perdón, yo no sé si vi mal, pero creo que había hecho una FACO sola nomás, Agustín, ¿no? No fue FACO trave. No, sí, fue FACO sola y evaluar Ah, la trave en segunda instancia, pero con la ok. FACO sola. Bueno, entonces te puse una cirugía que no estaba hecha. Bueno, pensé o anoté mal. Perfecto, bueno. Son las dos posibilidades. El tema es que vamos a tener un porcentaje de pacientes que les va a bajar la presión con la FACO sola, pero nos podemos arriesgar que un 15% de los pacientes no les baje la presión lo suficiente y bueno, estemos corriendo para hacer una trave posterior a la FACO. Pero yo en este caso entonces me inclinaría así por una FACO trave, más allá de que corremos el riesgo por ahí de mayor índice de complicaciones, ¿no? Sí, no, quería hacer la aclaración a Osvaldo para que no quedara confusión, porque él había leído que era FACO sola, pero sí, siempre es la discusión esa, y también creo que lo importante es ver la mano de quién están. Si uno tiene experiencia en FACO trave, es una buena opción, y si uno no tiene mucha experiencia, se puede hacer en dos tiempos.
Muy bien. Vamos a comenzar con la exposición de la doctora Candelaria Lucero. Ella es residente del Hospital de Clínicas. Candelaria Lucero, el espacio es tuyo. ¿Ahí se ve bien? Perfecto, tenés que ampliarlo, ¿no? Bueno, buenas noches, mi nombre es Candelaria Lucero. Yo voy a presentar este caso que titulamos ¿Y con este glaucoma qué hacemos? Se trata de un paciente masculino de 60 años de edad, sin antecedentes patológicos conocidos, tampoco antecedentes tóxicos ni alérgicos, que consulta en junio de este año, refiriendo disminución de la agudeza visual en su ojo izquierdo de aproximadamente 7 días de evolución. No era muy específico, y solamente al interrogatorio refería ocasionalmente tener dolor, pero de ninguna manera era un motivo que lo llevaba en este momento a consultar. Como antecedentes oftalmológicos, en su ojo derecho tuvo una oclusión de rama venosa central de la retina en el año 2016, que se trató con fotocoagulación, y se le diagnosticó entre el año 2019 y 2020 un glaucoma neovascular. Por el control de ese tratamiento, de la patología en sí de ese ojo, estaba tratado con prednisolona acetato, con atropina y con dorzolamida timolol. El examen oftalmológico en el momento fue, en el ojo derecho la agudeza visual de percepción luminosa, dudosa a la consulta, y en el ojo izquierdo era de 1/10 sin corrección, que mejoraba a 6 con estenopeico. El paciente refería que tenía unos anteojos, pero se los había olvidado. A la biomicroscopía nos encontramos en el ojo derecho como positivo precipitados queráticos en grasa de carnero a nivel inferior, bastante abundantes, rubiosis en el iris, sinequias anteriores periféricas y una catarata blanca. Y en el ojo izquierdo una queratitis punteada superficial, precipitados queráticos centrales finos, y una cámara de grado 3 de Van Herijk, libre, amplia, y un cristalino con catarata, mucho menos que la catarata con respecto al ojo derecho. Las presiones eran de 45 en el ojo derecho, no tenía dolor, y 40 en el ojo izquierdo. Al fondo de ojo, el ojo derecho era imposible valorarlo por opacidad de medios, y en el ojo izquierdo nos encontramos con una papila redonda de bordes netos, una excavación casi total de 0,8, sin evidencia de neovascularización coroidea, una relación arterio-venosa 2,1, disminución del calibre vascular. Esa es la imagen de la retinografía, no es muy nítida, porque en ese momento no podíamos calibrar bien el aparato, pero para evidenciar que no se veían otras lesiones a nivel del fondo de ojo. En la gonioscopía se observaba un ángulo abierto, grado 4, y solamente sinequias aisladas en hora 12. La conducta que se decide en el momento, que fue por guardia, fue colocar timolol, una gota, acetazolamida 500 miligramos vía oral, se controla a la PIO a los 60 minutos, logrando un descenso a 34 milímetros de mercurio. Se decide reglar tratamiento con dorzolamida timolol, prednisolona, latanopros y acetazolamida, un comprimido cada 8 horas, y se le solicita el screening para uveitis y una ecografía ocular. La imagen de la izquierda corresponde al ojo derecho, donde se ven a nivel inferior los precipitados queráticos, y las otras dos imágenes son del ojo izquierdo. Estos son los resultados del screening que se le hace al paciente, en donde no nos encontramos con ninguna alteración. El laboratorio era normal, la eritrosedimentación estaba dentro de parámetros normales, la leucemia, la urea, el colesterol un poquito elevado, pero nada que nos oriente a la causa de esa subida de presión, de ese glaucoma. Una prueba de Mantoux negativa. La serología también solamente encontramos parasitomegalo inmunoglobulina de tipo G, artritis reumatoide, todo negativo. Esta es la radiografía de tórax, en donde se nos informa, en el informe radiológico, que se veía una imagen radiodensa en la base del pulmón en proyección lateral de 7,5, que bueno, eso era lo que informaba la radiografía. Esta es la ecografía del paciente, donde se observaba en el ojo izquierdo que tenía una cámara normal, a nivel del vitrio no habían alteraciones, no habían evidencias de desprendimiento de retina, el fondo de ojo se podía ver también porque no tenía opacidad de medio suficiente para impedir
evaluarlo en nervio óptico normal. Una paquimetría también dentro de parámetros normales. Este es el campo visual del paciente, se hace un campo 24/2, no tenemos campos visuales previos para comparar. Una evolución es lo que tenemos, que se decide, que se hace dentro de las posibilidades de métodos complementarios que teníamos en el servicio, donde se ve esa remanente visual. Bueno, a los 5 días posteriores al tratamiento que se indicó, nos encontramos con una presión en el ojo izquierdo de 26 milímetros de mercurio, es decir, había descendido con respecto a los 34 que habíamos tenido cuando se fue con las indicaciones nuestras. Cuando lo vimos a los 15 días, la presión continuaba descendiendo al ojo izquierdo, era de 18 milímetros, pero nos encontramos con que cuando nosotros le espaciamos la dosis del corticoide, había aumentado el dolor y la inflamación. Entonces se decide volver nuevamente, en vez del corticoide cada 12 horas, volverlo cada 4 horas y se lo continúa, se mantiene la conducta expectante. A los 20 días nos encontramos con que al haber aumentado la frecuencia del corticoide, el paciente nos encontramos con un aumento de la presión intraocular. Tenía 38 milímetros de mercurio. No tenía dolor, en ningún momento tuvo dolor. Sospechamos que era un paciente respondedor a corticoides, entonces decidimos suspender la prednisolona y rotamos a bromfenal. En la biomicroscopía ya no se evidenciaban los precipitados queráticos que sí se veían en un comienzo. A los 30 días de haber comenzado con toda esta consulta, nos encontramos con una presión que iba subiendo nuevamente a 44 milímetros de mercurio. Se le hace tratamiento con manitol, siempre considerando los laboratorios normales y ionograma dentro de parámetros normales, y a la hora del manitol volvía a descender la presión a valores 30, 32 milímetros de mercurio. Se decide entonces conducta quirúrgica, ya llevamos un mes de evolución. La conducta quirúrgica que se decide es, estábamos entre colocar una válvula de AMED o un dispositivo de drenaje en realidad versus una trabeculectomía, dadas las posibilidades del servicio, la situación, era un paciente que no contaba con obra social, entonces los tiempos para pedir algunos insumos no son los mismos que en otros lugares, entonces lo que se decide al final es realizar con este paciente una trabeculectomía. Se programa para el día 19 de julio, una trabeculectomía del ojo izquierdo, se coloca 5-FU, 0,1 mililitros, y dexametasona subconjuntival. El control a las 24 horas era de una presión intraocular de 16 milímetros de mercurio, una ampolla amplia, una cámara anterior formada, la córnea transparente sin precipitados queráticos. A los 4 días posquirúrgicos la presión se mantenía en 16, tenía una evolución favorable, el paciente no tenía ningún malestar y venía evolucionando bien. A los 11 días posquirúrgicos, que es el último control que tenemos del paciente, la presión estaba en 14, continuaba descendiendo. En la biomicroscopía la huesa visual se mantenía, y en la biomicroscopía nos encontramos con una ampolla filtrante, con evidencia de vascularización, entonces se decide aplicar 0,1 mililitros de 5-FU, persistía la buena evolución general. La conclusión, en realidad, todavía con este paciente no podemos establecer la causa de ese glaucoma, si es que se trató de un glaucoma de base que él traía de hace un tiempo y que nunca se diagnosticó, si es un glaucoma secundario a una uveitis hipertensiva, se planteó en un momento oftalmia simpática, se fue descartando, uveitis herpética se fue descartando, sospechamos tuberculosis cuando vimos la placa, se descartó también, ahora está en interconsulta con neumonología para estudiar ese tumor de pulmón. Viene respondiendo bien a la evolución, al tratamiento quirúrgico, y es muy reciente, así que es la última evolución que tenemos. Estas fotos son de ahora este viernes que pasó. OCT no se le realizó porque en ese momento estaba roto en el hospital el aparato. Y eso sería todo. Buenísimo, Cande. Excelente caso. ¿Qué casito te tocó? Muy, muy complejo, con muchas vueltas, y han hecho todo lo posible. Yo sé que en el hospital de clínica hacen de todo y se recomprometen con los pacientes, así que no dudo que han hecho lo más que han podido y está en evidencia eso.
Bueno, la Cari pertenece ahí. ¿Querés comentar algo vos también? Bueno, todavía sigo transpirando con el paciente. Mira, en realidad el tema era tratar de buscarle la causa, porque entrar a operar a un paciente con una uveitis, que no sabes cuál es la etiología, no es lo ideal. Como antecedente, o sea, pensar que había tenido otros episodios de uveitis era raro, porque la gonioscopía la hice yo con los chicos, y solamente una cosa me llamó la atención: tenía una sinequia nodosa aislada, no era un resto mesodérmico, era una sinequia. Todo lo demás era normal, y no sabemos de dónde fue la uveitis, de dónde vino. El tema es que no lográbamos controlarlo, y no era un respondedor de corticoides, realmente era un glaucoma. Aparte, el daño en el nervio era importante. El campo visual es un poco peor de lo que se veía en el nervio óptico, y era el ojo único que le quedaba a ese paciente. Así que, bueno, ahí fue una coronaria también. La idea era o poner una válvula o una trave. Si bien las válvulas uno generalmente las reserva cuando o ya te falló la otra trave, o realmente las sinequias ya no te va a dar un buen resultado de hacerla. Y otra cosa, nosotros en el hospital no contamos con mitomicina. Es cara para nosotros. El 5-fluoruracilo sí lo proveen. Así que bueno, intraquirúrgico le pusimos ahí, Cande no dijo, pero fue con subconjuntival de Dexa, endovenosa de Dexa, y además el 5-FU para tratar de ver si esta ampolla va a funcionar. Hasta ahora viene. Y lo más importante, bueno, yo le tenía mucho miedo a las complicaciones típicas de una trave, o sea, el desprendimiento coroideo, la hipotalamia, y bueno, hasta ahora viene bien. Por eso me puso contenta que estuviera alta, un poquito más alta de lo habitual, la presión en el postquirúrgico. No sé si alguno nos puede dar un poco de luz sobre el caso, sería lo ideal, porque en un momento, como el otro ojo tenía precipitados queráticos, pensamos, bueno, a lo mejor es, como tiene una catarata madura, está haciendo un foco anafiláctico de un ojo, pero ¿qué tiene que ver el otro? Y como dijo Cande, la oftalmia simpática se descartó porque no tenía clínica, ni antecedente, ni nada, no tenía desprendimiento de retina típico ni nada. Así que nos quedamos con la duda. Javi, te veo muy callado. Me gustaría que... Sí, 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 yo creo que lo principal es descartar eso en el pulmón, porque puede ser una sarcoidosis. No son muchos los que dan grasa de carnero, los precipitados, sí. pero bueno, yo hubiera tirado un poquito más para la válvula. Me parece que uno tiene un poco mejor pronóstico sin conocer mucho los antecedentes del paciente, de cómo está su conjuntiva y todo lo, para que dependa de una ampolla. Yo me hubiera inclinado un poquito pero muy bien presentado, Cande, muy bien. La válvula me da mejor pronóstico si llega a tener un problemita en ese momento de uveitis, o complicarse un poco más, ¿no? Pero es un caso muy complejo, la verdad, Cari, te la debo. El tema es que no podíamos esperar los 3-4 meses la válvula con esa presión y ese ojo único. Sí, yo hubiera querido tenerlo Osvaldo con su aparatito y le hacía un micropulso, capaz que así lo pateaba, pero no lo tenemos. De todas formas, yo creo que primero el caso muy interesante, ¿no? Y todo un desafío, y más por ser el único ojo. No podemos darnos el lujo de esperar enfriar el cuadro para recién tomar una actitud quirúrgica, ¿no? Esto nos corre, que es el único ojo que ve, presiones tan elevadas, un nervio óptico dañado. Y bueno, por ahí hacer un subciclo, un micropulso, que es lo que pensabas, Karina. El tema es que No, con un ojo que está en una inflamación activa, por ahí tratamos de evitarlo, ¿no? sí. De todas formas, creo que la opción, obviamente, que es quirúrgica, ya probaron con tratamiento médico, con corticoides. Había que tomar una decisión quirúrgica, y creo que lógico que lo mejor es colocar un implante, pero bueno, ante esta situación, lógico que podemos hacer una trave. Yo hace varios años atrás presenté un trabajo combinando el 5-FU como efecto antifibrinolítico junto con un antiangiogénico, para semejar la efectividad que tiene la mitomicina, que tiene esta doble efectividad, ¿no? Antiangiogénica y antifibrinolítica.
por eso yo creo que en este caso, si no tenés mitomicina, por ahí se puede combinar 5-FU con un antiangiogénico subconjuntival. Pero también es todo un desafío hacer una trave en un ojo que está inflamado. La verdad que tuviste un postquirúrgico muy tranquilo, que por ahí se puede complicar y en forma importante, ¿no? La palabra que buscas es suerte. Bueno, ahora hay que Felicitaciones, esperar cómo Candelaria, por la presentación. evoluciona y no dejaría de estar pensando en que llegue la válvula del hospital porque, no por tirarme la onda, pero me parece que en un tiempo esa trave se va a fibrosar y vas a necesitar un implante, sin lugar a dudas. Igual, Cari, esa trave le puede llegar a dar tiempo a los neumonólogos o a los clínicos a encontrar un diagnóstico. Siempre cuando hay una uveitis no solamente es problema de los oftalmólogos, sino de todo el sistema médico, ¿no es cierto? Es multidisciplinario. Entonces, hacer una trave está bueno porque les da tiempo a los demás. Tal cual, Candelaria le había pedido la enzima inhibidora de angiotensina, pero por una cuestión económica, o sea, bueno, ustedes saben Córdoba cómo es, la mayoría de ustedes han estado en hospitales, y bueno, el paciente no tenía no lo podía pagar, o sea, tuvo que elegir qué cosa se iba a hacer. Entonces, bueno, falta parte de diagnóstico. Y Doc, creo que eso es fundamental, que hayan tomado la decisión y no esperado más. Acá en este caso lo que le funcionaba al paciente era la trave, porque si esperaban 3 meses la válvula, quedaban sin nervios. Así que lo felicito, más allá que uno diga que sería lo ideal una trave, es una válvula, bueno, hay que actuar. Y bueno, sí, como dijo Osvaldo, hay que seguir muy de cerca esa ampolla, porque estaba muy congestiva ya al poco tiempo, y entonces posiblemente pueda fibrosarse. Y yo también utilizo, como él dijo, el Avastin subconjuntival, a veces en el mismo acto quirúrgico, más allá de que tengo la posibilidad de usar mistomicina, pero sí también a veces cuando veo esas ampollas congestivas lo hago ahí subconjuntival, post-trave, ¿no? ¿Hasta qué tiempo lo haces? No, es que perdón, si la veo así congestiva al mes de la cirugía, le hago un aboncito subconjuntival de Avastin, sí. Tendríamos que ir pidiendo la Avastina al ministerio. Ya. Muy bien. Bueno, Muchísimas a gracias. veces, por eso, a veces es más fácil cuando uno lo dispone, ¿no es cierto?, de los elementos y demás, y a veces si tenés que pedir un Avastin completo, un frasco de Avastin completo para este paciente, para hacerle un abono de 0,1, claro, es complicado. Sí, tal cual. Lo felicito por la resolución y haber trabajado con los elementos que contaban, así que excelente. Sigue en duda el diagnóstico, después nos cuentan. Gracias. Excelente, Cande. Bueno, vamos a continuar con el último caso. El doctor Germán Emmerich es residente de primer año del Sanatorio de la Cañada. Germán, todo tuyo. Bueno, buenas noches y gracias por la invitación y gracias por la presentación. Bueno, para compartir pantalla, déjame cómo hago. ¿Ahí se está viendo? ¿Ahí se ve? Sí, se ve perfecto. Ah, bueno, perfecto. Bueno, como ya dijo acá el colega, soy médico residente del servicio de oftalmología de primer año del Sanatorio de la Cañada, cuyo jefe de servicio es el doctor Roberto Carrizo. El siguiente caso que voy a presentar hemos decidido llamarlo 3070. Trata de una paciente femenina de 80 años de edad que acude a la guardia oftalmológica el día 29 del mes pasado, cuyo motivo de consulta es dolor retroocular en ambos ojos y visión borrosa en el ojo izquierdo de aparición repentina. Como antecedentes patológicos, tiene hipertensión medicada con losartán, antecedentes oftalmológicos, tiene una miopía elevada, glaucoma medicada con dorzolamid y molol cada 12, y el ojo derecho ciego de larga data. Como antecedentes quirúrgicos oftalmológicos, tienen ambos ojos queratotomías radiales y astigmáticas realizadas en 1995 y cirugía de catarata con colocación de lente intraocular realizada en el 2006.
En la agudeza visual, el ojo derecho se constata no percepción de luz, y en el ojo izquierdo una décima sin corrección, que no mejora con su corrección. Se le trata de hacer una autorrefractometría que da error en ambos ojos. La biomicroscopía, en el ojo derecho se apreciaba edema de córnea, 2 cruces, panus, las queratotomías radiales, una cámara anterior profunda, Van Herrick 4, pupila corectópica, midriasis media, espástica, con pseudofaquia correcta, y en el ojo izquierdo también edema de córnea con una cruz, un leucoma en hora 6 y un lente intraocular subluxado. La presión intraocular, que la realizo con el tonómetro aplanático de Goldman, de muy difícil interpretación, que ya vamos a ver más adelante por qué, me da en el ojo derecho 30 milímetros de mercurio y en el ojo izquierdo 70. De esta manera voy a la tonometría neumática, que es un equipo nuevo, de una marca reconocida, buena marca, que me da error en los dos ojos. Voy a la digitopresión y se presenta una resistencia aumentada en ambos ojos, mayor en el ojo izquierdo. La paquimetría también me da error. Ante esta situación, le administro un comprimido de acetosolamida, 250 miligramos, brimonidina y latanoprost, y la dejo a la paciente en observación a la espera de una eventual internación para administrar manitol endovenoso. Luego del control en las 3 horas, la paciente refiere disminución del dolor y una mejoría en la visión en ojo izquierdo. Le vuelvo a tomar la presión intraocular con el aplanático de Goldman y me da 20 milímetros de mercurio en el ojo derecho y 22 en el ojo izquierdo. No muy convencido de esta toma, trato de tomarle nuevamente con el neumático, que me vuelve a dar error en ambos ojos. Voy a la digitopresión y se aprecian ambos ojos más blandos. Ya que se dio el dolor de la paciente, le puedo hacer la gonioscopía, constatando en ambos ojos un GF4, no había bloqueos, ni sinequias, no había neovasos, tampoco había material pseudofoliativo. Por problemas personales, la paciente no se puede quedar para realizar el fondo de ojo y se tiene que retirar, lo cual se indica continuar con la dorsolamida y el timolol, la brimonidina cada 12 y la acetosolamida, 250 mg cada 12, y se le ruega que por favor venga a las 24 horas. Al día siguiente la paciente vuelve refiriendo una mejoría de la visión en su ojo izquierdo y no dolor. En la agudeza visual, en el ojo derecho, no percepción de luz, en el ojo izquierdo ganó una décima, en la biomicroscopía había una disminución del edema corneal en ambos ojos, en la presión intraocular con el tonómetro de Goldman, que continuaba las dificultades con el método, me daba en el ojo derecho 25 milímetros de mercurio y en el ojo izquierdo 28 milímetros de mercurio. Vuelvo a la neumática y me daba error. Esta es la biomicroscopía del ojo derecho, como pueden apreciar las queratotomías radiales y astigmáticas. En el corte de hendidura se puede apreciar la irregularidad de la córnea con ciertas zonas de aplanamiento y de afinamiento. Acá podemos observar el corte de estas incisiones que abarcan entre un 80 y un 90% del espesor de la córnea. Y en el ojo izquierdo podemos apreciar el leucoma en hora 6, como ya nombré, las cirugías de ese entonces, y en la hendidura también podemos apreciar una córnea bastante fina, adelgazada, y en la retroiluminación una lente intraocular subluxada que aparentemente no comprometía el eje visual. Acá están las tonometrías, que le pude sacar fotos. Como se puede apreciar, los arcos están muy deformados, debido al astigmatismo irregular elevado que tenía en la zona central de la córnea de esta paciente en ambos ojos. Trato de hacerle la oftalmoscopia indirecta, lo cual es medio dificultosa por la turbidez. Acá en este otro estudio podemos observar que se aprecia en el ojo derecho una papila muy atrófica, un fondo miópico, y en el ojo izquierdo podemos apreciar una inversión de papila con una aparente distrofia glaucomatosa. Se intenta realizar un OCT, lo cual fue muy dificultoso por la irregularidad de ambas córneas, la alta miopía y la falta de fijación de esta paciente. Se intenta realizar una topografía corneal, lo cual el topógrafo no logra realizar el mapa en el ojo derecho, y en el ojo izquierdo, después de varios intentos, se puede apreciar un astigmatismo muy elevado, irregular, en contra de la regla,
de una -9 dioptrías. El control de la presión intraocular después del tratamiento a las 24 horas, dijimos que me había dado 25 en el ojo derecho y 28 en el ojo izquierdo. Ahora, ¿es fidedigno con unos arcos así tan deformados, mal definidos? Bueno, a mí me entró la duda, y una colega me ofrece otro tipo de toma de presión que no es el aplanático, sino el de indentación, un método viejo ya en desuso, que se hace con este aparato, con el tonómetro de Schotts, que yo no lo había visto y ahora lo vi. Este tonómetro consta de un vástago que apoya sobre el centro de sobre la zona central de la córnea, y mediante una pesa que se coloca en este lado, mueve una aguja, marcando acá una escala, en donde podemos verla en la primera columna de la izquierda, y las siguientes columnas son las equivalencias en milímetros de mercurio según la pesa que nosotros estemos usando. En este caso nosotros usamos la pesa 5.5. Este es cuando hicimos el método de esta toma, como pusimos a la paciente acostada con la instilación de anestesia tópica y colocando el aparato en el centro de la córnea, dándonos como resultado, según la tabla de equivalencia, en el ojo derecho 7.1 milímetros de mercurio y en el ojo izquierdo 11.2 milímetros de mercurio. Teniendo en cuenta que son córneas muy adelgazadas, que tampoco es algo fidedigno, pero bueno, por lo menos es un poquito más aproximativo a las otras tomas. Ante esta situación se indica continuar con la brimonidina, con la dozolamida, el timolol y la acetozolamida cada 12 horas. Se cita a la paciente para un nuevo control y es para intentar realizar nuevamente un OCT, realizar un campo visual y evaluar posibles cirugías filtrantes. Como conclusión, amerita decir la importancia de una buena toma de presión intraocular y los distintos métodos que tenemos para realizar dicha toma. El método que se utilizaba anteriormente, que es el de indentación, utilizado por el tonómetro de Schotts, hoy en día está en desuso porque sabemos que desplaza mucho humor acuoso en cada toma y la vuelve cada vez más menos fidedigna, y depende mucho también de la rigidez corneal. Y después tenemos el otro método, que es el que hoy usamos, que es el aplanativo, que también aplana, digamos, la cara posterior de la córnea, desplaza menos humor acuoso, es más fidedigno, pero bueno, tiene ciertos inconvenientes. Por ejemplo, en este caso, en donde la irregularidad de la superficie corneal no me la hace muy fidedigna. Inclusive acá podemos apreciar los arcos muy pronunciados, típicos en un astigmatismo en contra de la regla. Distinto es de una tonometría con una superficie corneal normal, que yo lo puse para que comparemos. Esta tonometría planática también depende, en este caso en particular, de la biomecánica o histéresis de la córnea, que sabemos que es la rigidez o elasticidad de las láminas colágenas de la córnea, que también depende del espesor corneal central. En cuanto a la biomecánica, puede estar afectada por las cirugías refractivas previas, en mi caso las incisionales, que son técnicas antiguas que ya no se usan, pero todavía nos siguen cayendo en el consultorio pacientes con estas técnicas, y las cirugías refractivas con láser. Otras cosas que pueden alterar son las queratoplastias, las cicatrices y las distrofias corneales. Y en cuanto al espesor corneal central, tener en cuenta las infravaloraciones cuando la córnea es fina y las sobrevaloraciones cuando la córnea es gruesa. Y para ir finalizando, acá tenemos a la paciente sentada en el tonómetro neumático de aplanación, que también utiliza el método de aplanación, pero no de contacto, y mide la presión a través de un chorro de aire. Ya sabemos que es un chorro de aire en milisegundos de duración que produce una aplanación en la zona central de la córnea y es medida por un sensor electroóptico y obtiene resultados similares al tonómetro planático de Goldman. Y bueno, el caso está recién sacado del horno porque vino el jueves, la vimos el viernes y todavía está en estudio. Y eso es todo, así que muchas gracias. Muy bien, Germán, excelente. Me encanta que hayas probado nuevos métodos. Nosotros que somos millennial, ustedes que son centennial y hasta pandemia se podría decir, que usen tecnologías viejas en lugares que tienen tecnología de punta, porque en el Sanatorio de la Cañada tienen tonómetro neumático y dejaron de ver eso, o sea, salieron de la tecnología de punta para irse
a lo antiguo que hay veces que no lo usamos en la cabeza, y eso lo valoro un montón. ¿Alguno de los discutidores que quieren aportar algo? Difícil tomarle la presión ahí, pero por ahí si hubieses tenido un tonómetro de rebote tipo Iker, por ahí te hubiera sido más fácil. Lo que no entendí, o sea, muy bien el caso, re difícil lo tuyo. El ojo derecho, ¿por qué estaba ciego? El ojo derecho ya tenía ese antecedente de no percepción de luz. Cuando le Bien. hicimos el fondo de ojo vimos la atrofia de papila muy marcada, pero no supo especificar la señora por qué tenía. O sea que es esa posible que haya pérdida. tenido un glaucoma siempre y por la falta Sí. de poder controlarle la presión haya pasado desapercibida. Y otra pregunta, ¿por qué no usan análogos prostaglandina? ¿Porque tenían luxado el lente y le querían operar, tenían miedo del edema macular o algo? No, fuimos directamente a la brimonidina para tratar de cuidar lo poquito que teníamos en nervio óptico con la señora esta. Bueno, Germán, la verdad que también un caso que se plantea un desafío interesante, muy, muy difícil poder hacer el diagnóstico, el seguimiento de este tipo de pacientes. Como decía Karina, realmente en un paciente donde tenemos alterada la córnea por el tipo de cirugías, porque ya es miope de por sí, realmente la estimación de la presión intraocular muchas veces se confunde. Por ahí al tener tantas lesiones corneales, si uno tiene a mano el tono PEM, me parece que puede ser el tonómetro que podría elegir para este tipo de pacientes. De todas formas, había un edema corneal bilateral con antecedentes de cirugías refractivas, la verdad que complicado. Difícil también de evaluar el fondo de ojo en este tipo de pacientes. Por el edema corneal y todas las cicatrices, la luxación del lente, uno no puede apreciar del todo bien el fondo de ojo, pero bueno, sacaste una foto bien detallada, pero bueno, también se nos plantea ese desafío de evaluar el nervio óptico. Lógicamente no tiene ningún sentido hacer un OCT en este tipo de pacientes. La normativa de los OCT no están incluidos ojos con miopías tan elevadas. El paciente no va a lograr el punto de fijación, entonces es muy difícil que logres un OCT con una buena calidad, como así también el tema de la opacidad de medios no te lo va a permitir, pero dejando más allá de que todo eso puede estar bien, mandatorio en un paciente con una miopía tan elevada como es tener una buena fotografía para poder evaluar bien ese nervio óptico. Bueno, y el tema es llegar al diagnóstico del glaucoma, ver qué severidad tiene y ahí plantearse lo que es la presión objetivo, ¿no? Pero también no tenemos bien en detalle qué valor de presión es lo que realmente tiene el paciente. No sé, Pablo, Javier, ustedes que hacen más parte de cirugía refractiva, que puedan aportar algo sobre esto. Yo Sí. creo que lo mejor, perdón Pablo, No, dale. lo mejor en estos tipos de pacientes para ver la progresión es el campo visual, por más que también es difícil. Lo más interesante del paciente es la edad avanzada, eso nos ayuda un poco, pero es muy difícil tomar decisiones cuando uno no sabe la presión que tiene. Pero la miopía tan elevada, el OCT, como dice Osvaldo, no tiene mucho sentido esperarlo. Es más, uno lo ve y no sabe lo que está viendo porque no lo toma, o lo toma y da muchas imágenes erróneas. Pero bueno, es un caso muy complejo, muy buenas las fotografías, Germán, muy buenas las fotografías, realmente te felicito. Bueno, era eso nomás lo que quería aportar. Muchas gracias. Bueno, coincido, muy bueno el caso, muy desafiante, Germán. Sobre todo la gran incógnita entonces al final de las presiones que estás tomando cuando lo estás tomando, ¿no? Yo lo que no sé es si ese 28 con el Goldman y después un 11 con el de Schott, si realmente hay esa diferencia. Habitualmente con el tonómetro de Schott
el problema estaba con la rigidez escleral y, como dijiste vos muy bien, con la histeresis corneal, pero habitualmente en un paciente alto miope saben ser córneas más delgadas y en este caso, bueno, una córnea irregular, pero tampoco es que es tan confiable el tonómetro de shock, ¿no? de aplanación. Sí coincido un poco más con Osvaldo que con un tonopen que sería un poco más confiable, o inclusive, como dijo la doctora Carpio, con un tonómetro de rebote, con un Aker, que bueno, obviamente son cosas que no tenemos a mano habitualmente y entonces nos valemos con lo que tenemos, pero difícil manejar qué presión tiene el paciente y en función de eso qué vamos a hacer, o cómo está respondiendo a lo que estamos haciendo. Y ese 70, creo que nunca llegué a tomar 70. Pero bueno, creo que la perilla. el mejor tonómetro es el que marcaste con el dedo, ¿no? La verdad que es el mejor tonómetro para seguir este tipo de pacientes con tanta alteración en la superficie, si es que uno no tiene otra tecnología, ¿no? Pero la verdad que es muy desafiante el caso. Ideal Yo para derivar. Yo les hago una pregunta a los cuatro, ya que están hablando de varios tipos de tonómetros. Si tuvieran un consultorio con su clínica y tuvieran la posibilidad de comprar un tonómetro aparte del de Goldman, ¿qué comprarían? Yo un Aker. Yo Yo también un Aker. Bien, esa es una pregunta, ¿no es cierto? Porque en el Sanatorio de la Cañada, que yo a veces voy, ¿no es cierto? Veo el tonómetro de neumático y me encanta, porque no lo tocas al paciente y uno siempre dice que me encantaría tener esto porque es tecnología de punta y hay veces que la tecnología de punta no es lo que realmente el común quisiera. Uno siempre cuando hace su consultorio se compra un tonómetro de Goldman, nada más, ¿no es cierto? Pero ¿cuál sería el segundo escalón? ¿No es cierto? Lo que pasa es que el neumotonómetro, como tonómetro para el glaucoma propiamente dicho, no tiene los mejores resultados porque habitualmente la sobreestima. Entonces, digamos, te sirve para hacer en la práctica diaria y en todo caso cuando te da algún valor así un poco más sobrelevado, rechequearlo con el Goldman y en función de eso ver si requiere que vos empieces con toda la serie de estudios, ¿no? Pero la tendencia del neumotonómetro es que muchas veces sobreestima y a veces bastante la presión, entonces podés hacer muchos falsos positivos. Aunque es practiquísimo no ponerle gota al paciente y demás, obviamente, ¿no? Que también lo lográs con el Aker porque no hace falta ponerle gotas. Buenísimo. ¿Alguna otra cosa más? No, yo felicitarlos, la verdad que me costó seguir ese caso tan difícil de la córnea en gajo de naranja. Pero la verdad que no se lo deseo a nadie tener que seguir un glaucoma con esa córnea. Pero muy buenos todos los residentes, la verdad que muy bien los casos. Sí, excelente. Y las fotos también, fantástico. Como estamos medio lejos nosotros, se sacan fotos todos. Bárbaro, excelente. Felicitaciones a todos. Yo estuve viendo las fotos y me encantaron todas. La verdad que interesante todos los casos, más allá de lo desafiante, creo que se plantearon presentar casos que son posibles de que nos caigan a todo el consultorio. Entonces, eso es lo importante de la presentación de este tipo de casos clínicos, ¿no? No irnos a casos extremadamente complejos y raros, sino a casos comunes con presentaciones raras como estas, ¿no? La verdad que interesante. Los felicito a los tres. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y muchísimas gracias también al panel de expertos que tenemos, ¿no es cierto? Muy, muy orgulloso y aprendimos mucho todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Guille. Nos estamos viendo el 6 del mes que viene, tenemos el próximo que es de práctica ocular, no se lo pierdan. Bueno, muchas gracias. Nos vemos, un gusto. Cuídense. Chao, nos vemos. Chao.